Los videojuegos shooters son un género de videojuegos dedicados mayormente a la acción, en los cuales tendrás que eliminar a los enemigos del protagonista mediante el uso de armas de fuego. Al ser un género con muchos años de historia, han existido varios juegos que han marcado y revolucionado este género, ya sea por la innovación en sus mecánicas o por pulir las ya existentes. Es por ello que en este video veremos algunos juegos que fueron muy importantes en este género, y se podría decir que fueron los que sentaron las bases. Veremos cómo fue la historia de su creación, en qué fue lo que innovaron y el estado de la franquicia en la actualidad para ver su evolución al pasar de los años. Sin más que agregar, pasemos al primer juego a tratar. Wolfenstein 3D. Nació gracias al trabajo de un grupo de trabajadores en id Software, los cuales son John Carmack, Adrian Carmack, Tom Hall y John Romero, amén, los cuales desarrollaron unos cuantos juegos en los 80s antes de Wolfenstein 3D, como lo serían Commander Keen, el cual era un plataformero en 2D, y por cierto, este juego está conectado con Wolfenstein y Doom, ya que los protagonistas son familiares. Regresando al tema, después de esto John Carmack decidió experimentar con un nuevo concepto, el cual sería un motor de videojuegos en 3D, usando raycasting, el cual consistía básicamente en ser una cuadrícula 2D vista desde arriba, ofreciendo entornos tridimensionales nunca antes vistos. Los primeros juegos en usar este motor fueron Overtime 3D y Catacomb 3D, que no se note en qué dimensión estaban. Estos juegos fueron las pautas para la creación del siguiente proyecto de este grupo, el cual es, como ya sabrán, Wolfenstein 3D, el cual nació como una idea de John Romero de hacer una secuela o homenaje remake, como lo gustes ver, al juego Castle Wolfenstein. Sin embargo, este juego originalmente era de sigilo, pero decidieron que el tono de acción le vendría mejor a un juego de ese estilo. Fue entonces que el grupo se puso a trabajar, lanzando Wolfenstein 3D en mayo de 1992, donde nos situábamos en el papel del agente B.J. Blazkowicz en su lucha contra los nazis en el castillo Wolfenstein. El juego fue un éxito en ventas y crítica. En cuanto a los aspectos en los que innovó, es más fácil decir en qué no innovó que en lo que sí. Este juego es el creador de los shooters prácticamente, es el abuelo del shooter, solo le faltó inventar el shitpost. Si bien ya habían algunos juegos vistos desde primera persona, este fue el primer juego en hacerlo de manera dinámica y centrada en la acción, además de ofrecer una experiencia en 3D vista desde la primera persona, y sobre todo, ofrecer una jugabilidad orientada en la acción y combate. Después del éxito de Wolfenstein 3D, se lanzaron más videojuegos de esta franquicia, como lo serían sus secuelas, Spear of Destiny y Return to Castle Wolfenstein, además de contar con algunos juegos dedicados únicamente al multijugador como Enemy Territory. Pero yéndonos un poco más a la actualidad, id Software, que pasó a trabajar con Bethesda, crean lo que sería una nueva trilogía de Wolfenstein, la cual se compone de Wolfenstein Old Blood, Wolfenstein New Order y Wolfenstein 2 New Colossus. Hay un rumor que existe un cuarto juego llamado Youngblood, pero este juego son los papás, así que lo vamos a mandar a chingar a su madre. También se dice que Wolfenstein 2009 es parte de esta trilogía, pero al parecer es más un spin-off individual que de esta trilogía. En fin, ¿qué puedo decir de esta trilogía? Tienen un gameplay super dinámico y una historia muy interesante, pese a que el 2 sea algo repetitivo, no le quita la calidad al juego. Definitivamente una trilogía recomendada para jugar. Me gustaría decir que por lo mencionado anteriormente, la franquicia le fue bien al pasar del tiempo. Sin embargo, ya van varios años que no recibimos contenido nuevo, si es que no contamos a la escoria de Youngblood. Las últimas noticias sobre la franquicia son que tendrá una adaptación a serie. Personalmente no soy fan de las adaptaciones de videojuegos a otros medios, pero bueno, sería bueno ver un nuevo juego de Wolfenstein en estos días, y más aún teniendo en cuenta que Bethesda lanzó Doom Eternal en los últimos años. Ya que lo mencionó, pasemos a hablar de esta franquicia. Después del éxito de Wolfenstein 3D, el equipo se puso a trabajar en su secuela, pero debido a que usaba el mismo motor de la precuela, John Carmack aprovechó para desarrollar un nuevo motor con características nuevas, aunque este motor no se creó con Doom en mente. Incluso un juego llamado Shadow Castle lo usó primero que este. Fue hasta después de terminar la secuela de Wolfenstein que se empezó con la planeación de este juego. La idea original era hacer un juego sobre la película Alien,
ya que el equipo es fanáticos de este tipo de películas. Después de esto se llevaron a cabo unas cuantas negociaciones con Fox, pero no terminaron en nada y decidieron cambiar de planes para tener más libertad creativa. Fue entonces que se propuso el tema central del juego, que sería de demonios contra tecnología, inspirándose nuevamente en Alien, Evil Dead y dragones y mazmorras. Empezando a trabajar en el prototipo llamado La Biblia de Doom, escrito por Hall. Sin embargo, Hall tenía una visión diferente a cómo sería el resultado final, ya que él buscaba centrarse más en la historia que en el gameplay, pero Carmack buscaba un juego más simple y divertido, comentando que la historia debería ser como en una película porno, la historia está ahí pero no es tan importante. Debido a este conflicto creativo, Hall decidió dimitir, haciendo que el prototipo quede descartado, aunque quedándose con algunas ideas. Con todo listo se empezó el desarrollo de Doom y después de programar los escenarios, gráficos, sonidos y demás cosas, el primer Doom saldría a la luz el 10 de diciembre de 1993, situándonos como un marine espacial que lucha contra demonios. Bien, en cuanto a la innovación de este juego, se puede decir que este juego fue el que definió el género. En primer lugar, el motor permitió crear escenarios con subida o bajada, el uso de iluminación dinámica, el mapeo de texturas y muchas más proezas técnicas, que dan para un video en solitario. Centrándonos en el gameplay, como mencioné, definió el género, sentando las bases de los FPS al consolidarlos de una jugabilidad rápida, frenética y con combate directo, contando con un gran arsenal para combatir a los demonios, además de contar con unos escenarios inmersivos. También fue uno de los primeros juegos en poder jugarse en línea mediante el uso de LAN, cuyo modo de juego se llamaba Deathmatch, que se puede decir, toda una maravilla. El juego fue todo un éxito y gracias a esto fue que demás compañías crearon sus propios juegos con un estilo similar al de Doom, dando paso así al género shooter o FPS. Debido al éxito en ventas que fue el juego, obvia y claramente iban a sacarle secuelas, como las son Doom 2, Doom 64 y Doom 3, el cual decidió probar una nueva versión de Doom, siendo esta muy diferente a sus precuelas. Fue por esta razón que tuvo una recepción mixta, quedando como el último juego de la saga, hasta que llegó el 2016 y decidieron revivir la franquicia Jay, dando paso a una nueva trilogía compuesta por Doom, Doom Eternal, y Doom The Dark Ages, siendo una bestialidad cada uno, y siendo muy buenos en lo que hacen. En lo personal considero que Eternal es el mejor de los tres, pero que ninguno se queda corto. Pese a que The Dark Ages haya sido criticado, se entiende que quiere intentar algo nuevo en la franquicia, además de probar un enfoque diferente al de Eternal, aunque siendo sinceros, era muy difícil superar a este juego. Jeje, me atrevería a decir que esta franquicia tiene más futuro por delante, incluso puede que por la inclusión del reino cósmico en Dark Ages se animen a revivir la franquicia de Quake y hacerla del mismo universo. Bueno, dejándonos de jaladas, pasemos a hablar de Quake ya que lo he mencionado. En algún punto después de Doom 2, el mismo grupo, aunque con nuevas adiciones como lo sería Mugi, pensaron en crear un juego más fantasioso y medieval al estilo cuerpo a cuerpo. Esto lo habían intentado desde las épocas de Commander Keen, sin embargo, creyeron que con la tecnología actual era más plausible este proyecto. Fue entonces que nuevamente Carmack, con ayuda de Michel Abrash, se puso a trabajar en un motor 3D, pero ahora sí de a de veras, con modelos 3D sin tener que recurrir a técnicas. Lamentablemente, debido al tiempo que tomó pulir y a que no se podían ejecutar las ideas que se tenían, fue rechazado este gameplay inicial, llegando al punto que en una reunión Mugi propuso por mejor hacer un juego al estilo de Doom. A causa del agotamiento de los trabajadores, la idea fue apoyada, pero no unánimemente, como lo es en el caso de Romero, que no le gustaba la idea de no innovar. Lastimosamente, ya habían más niveles hechos al estilo de Doom que del estilo que él tenía pensado, teniendo que aceptar forzosamente. Ya con el objetivo claro y el tiempo encima se pusieron a trabajar. Fue entonces que 4 diseñadores se pusieron a trabajar en 4 zonas distintas, donde Romero y Illich intentó rescatar un poco de lo medieval, Mugi se centró en mostrar escenarios un poco más futuristas, y el cuarto diseñador llamado Peterson introdujo el horror gótico con inspiraciones en lo Lovecraftiano, el cual unificaría y cerraría el juego. Así, después de mucho esfuerzo, y pese a que tenía competencia y no ser lo que se tenía pensado en un principio, Quake sale a la luz el 22 de junio de 1996.
En cuanto a su innovación, fue de los primeros juegos en permitir mirar para arriba y abajo además de en direcciones verticales, el poder saltar, implementa los modelos 3D, que eran 3D verdaderamente, que inclusive tenían sus propias físicas y partículas al recibir daño. Hablando de esto, fue de los primeros en implementar el rebote de las granadas y la iluminación de misiles en su trayecto. No solo los personajes eran 3D, los escenarios también, siendo de los primeros en, por ejemplo, incluir secciones donde puedas bucear. Fuera de esto, fue uno de los primeros juegos en impulsar el jugar en línea con demás gente, y por supuesto, el modding, que si bien desde Doom ya se veía, con este juego se potenció aún más, debido a que muchos utilizaban el motor de Quake. Lamentablemente, pese a las buenas cualidades que nos brindó este juego, no sobrevivió al paso del tiempo. Si bien contó con secuelas que continuaban lo visto en el primer juego, también tuvo entregas centradas únicamente en el online. No se ha tenido un nuevo juego de Quake, si bien se porteó el 1 y 2 para nuevas generaciones, no se ha sabido nada acerca de un título nuevo. Con lo que mencione de Arcajes existe una pequeña posibilidad, pero no hay nada claro. La neta, no hay nada que conecte este juego con el siguiente, así que pasemos a hablar del último juego de este video, jaja. En 1997, Bungie, que en ese entonces era un grupo pequeño, comenzó a trabajar en un proyecto paralelo a uno de sus otros juegos llamado Myth, del cual usarían como base, centrándose más en hacer un juego de estrategia mezclado con ciencia ficción. También querían implementar vehículos 3D y que se sintieran como tal para mejorar el gameplay. Este prototipo tenía una cámara en tercera persona. Durante una Macworld Conference se anunció que el juego llegaría a Mac. Sin embargo, el juego aún no contaba con un nombre oficial. Después de pensarlo junto a una empresa de branding fue Covenant, pero un artista de apellido Russell sugirió la idea de que se llamase Halo, aunque al principio el equipo pensaba que el nombre no era el más indicado para un juego de acción. Después de unos cuantos diseños de logotipo decidieron quedarse con el nombre. Con todo esto listo, se anunció el juego con una demo en otra Macworld, en la cual el juego prometía grandes niveles sin pantallas de carga y contar con fauna, flora y clima, siendo esto conservado en gran o menor medida. A pesar del revuelo por la demo mostrada en el Macworld, Bungie seguía estando necesitada de dinero, ya que sus juegos anteriores no contaron con el éxito deseado. Fue por esto que anunciaron una asociación con Take-Two Interactive para publicar sus juegos en consola, pero esto no se quedaría así, ya que por esos tiempos Microsoft estaba desarrollando la primera Xbox. Entonces el director de en aquel entonces se dio a la tarea de crear una cartelera de juegos para el lanzamiento de la consola. Es así que al escuchar que Bungie necesitaba dinero, decidió negociar con Take-Two, llegando a un acuerdo en el cual Take-Two se quedaba las propiedades pasadas y Xbox se quedaba con Halo, anunciando la compra de Bungie por $30 millones el 19 de junio del año 2000. Mientras se realizaba la compra por parte de Xbox, se estimaba que el juego estaba completo al 60%. A medida que el desarrollo iba avanzando, se descartó la idea de mundo abierto, ya que se buscaba centrarse más en la acción que en la exploración. Otra cosa que fue cambiada fue la cámara, pasando a ser en primera persona, ya que la tercera persona se sentía muy alejada del jugador. Otra cosa y una de las primeras innovaciones de este juego, fue el mapeo de los controles para un shooter en consola, decidiendo el solo llevar dos armas, pero que se puedan cambiar con un solo botón. También se incluyó la asistencia de apuntado, haciendo que sea más fácil y cómodo para el jugador. También se pusieron a diseñar la campaña e historia del juego tomando algunas cosas del juego de estrategia y juegos pasados. Todo estaba listo para el lanzamiento. Sin embargo, a Microsoft no le gustaba el nombre de Halo, y decidió contratar a una empresa para la creación de otro nombre, dando cabida así al Combat Evolved. Bungie, negándose a cambiar el nombre de Halo, decidieron juntarlo, quedando así Halo Combat Evolved, saliendo a la luz el 15 de noviembre de 2001. Como mencioné anteriormente, este juego fue muy innovador en cuanto al ámbito de las consolas, ya que prácticamente sentó las bases de los controles de los shooters, permitiendo cambiar rápidamente entre dos armas, aunque también sentó el uso de dos armas. Implementó el uso de vehículos en los shooters, permitiendo un combate más dinámico y a gran escala. Con gran escala también me refiero al diseño de sus escenarios, que en su tiempo eran un deleite visual, también siendo de los primeros juegos en implementar una narrativa e historia en
en los shooters, dándole más importancia de la que se tenía anteriormente. Pues bien, dado el éxito se empezaron a crear las respectivas secuelas. Sin embargo, después de la salida de Halo Reach en 2010, el estudio original dejó de trabajar en la franquicia, pasando a ser de 343 estudios, los cuales actualmente trabajan en la franquicia. Pues bien, hablar de esta franquicia es delicado, ya que habrán los que prefieran los juegos de Bungie que los de 343 y viceversa, pero es innegable que cada estudio tiene sus partes buenas y malas, ya sea en sus campañas o multijugadores. Pero bueno, no voy a indagar mucho en el tema, pero la franquicia sigue activa actualmente, aunque no hemos recibido información sobre un juego nuevo, siendo Halo Infinite el último lanzamiento. Se espera a que uno esté en desarrollo, esto debido al anuncio de un nuevo motor. De todos modos, no tiene mucho que se anunció esto, así que solo queda esperar por información de un juego, pero de que todavía tiene futuro, todavía lo tiene. Como breve conclusión, se puede decir que estos juegos contribuyeron a formar y consolidar lo que es el género actualmente, siendo importantes cada uno a su manera. Puede que hayan cambiado al pasar del tiempo, pero lo que lograron sus primeras entregas es irrefutable. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Estoy consciente que faltaron algunos juegos pioneros. Si te gustaría verlos, o por otro lado, te gustaría que explorar otro género, o por qué no, si te gustaría que trate un juego en solitario, házmelo saber en los comentarios. Sin más que agregar, quiero agradecer a la gente que llegó hasta aquí. Me ayudaría mucho a que compartan y se suscriban al canal. Sin nada más que decir, me despido. Chao.